y del Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Una vez más, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse sin dejar de bendecirle, sin dejar de alabarle, hermano. Ya nada importa ahorita ya de las cosas externas. Fuera de este templo no interesa nada. Lo único que interesa aquí es adorar a Dios y escuchar su palabra. Gloria a Dios. Ya se cumplían casi 3 años y medio en que los discípulos estaban caminando con Jesús. Ya había pasado la última cena, ya había gran expectativa por las palabras del Señor, de que Él decía que a donde Él iba, sus discípulos no podían ir. Los discípulos no entendían. Los discípulos decían: ¿a dónde vas? Que no podemos ir contigo. Pero Él decía: donde yo voy, vosotros no podéis ir por ahora. Y entonces los discípulos comenzaron a comprender que Él hablaba de su muerte. Para los discípulos, escuchar que su Señor moría era muy trágico, porque ellos todo el tiempo habían dependido del Señor. Habían caminado con Él, habían visto sus milagros, su sabiduría, su amor, su autoridad. El Señor a ellos los trataba de manera diferente porque eran sus discípulos y les hablaba muchas cosas y les enseñaba muchas cosas que al pueblo mismo no se lo enseñaba. Incluso en una oportunidad el Señor les dijo: a la gente yo le hablo por parábolas, porque teniendo oídos para oír no oyen, y teniendo ojos para ver no ven. Pero a vosotros que sois mis discípulos, a ustedes no les hablo por parábolas, a ustedes les hablo claramente los misterios del reino de los cielos. Y eso revelaba que en esa comunión, en esa intimidad que Jesús nuestro Señor tenía con sus discípulos, pues había una confianza y un apego muy especial que no lo tenía nadie. Aún dentro de los mismos discípulos había uno que le decían el discípulo amado. Ese discípulo era Juan, y él era el único que se recostaba sobre el pecho de Jesús. Había un gran reconocimiento. Ellos entendieron que sin Jesús no eran nada, y de hecho no lo eran. Cristo mismo se los dijo: sin mí nada podéis hacer. Así que la relación entre los discípulos y el Señor era realmente maravillosa y armoniosa. Qué difícil debe haber sido para los discípulos escuchar que el Señor estaba declarando su muerte. Estaba diciendo: yo me voy, y a donde yo me voy, vosotros no podéis ir. Cuando los discípulos asimilaron esto, se entristecieron sobremanera, cayeron cabizbajos, no sabiendo lo que les iba a deparar ahora el futuro, porque ya el Señor no iba a estar con ellos. Pero el Señor le expresa estas palabras: no os dejaré huérfanos. Ustedes no van a quedar desamparados.
ustedes no van a quedar solos. Voy a enviar al Espíritu Santo. Él es como si fuera yo, porque nosotros entendemos que dentro de la deidad, que es un misterio, pero que ha sido revelado en parte, se encuentra el Trino Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos se ha manifestado en un periodo de tiempo. En el Antiguo Testamento, aunque los tres han actuado, pero uno predominaba. Y en el Antiguo Testamento predominaba al Padre, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que hacía maravillas, el Dios que destruía a los enemigos, el Padre, Jehová. En todo el Antiguo Testamento es manifestado como alguien que predomina, que está con esa autoridad y que tiene a todos bajo esa autoridad. Cuando aparece nuestro Señor Jesucristo y durante esos años que Él dura en la tierra, en su ministerio terrenal, pues predomina el Hijo. Aun cuando Él exalta al Padre, predomina Él porque Él es el Salvador, porque Él vino a dar su vida en rescate por nosotros. Esa acción de humildad, esa acción de amor, esa acción de entrega hasta la muerte, hizo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, que Dios lo exaltara hasta lo sumo y que le diera un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora noten esto. Cristo, antes de venir a la tierra, Él estaba en el cielo con su Padre, en su condición de Dios. Por eso Pablo dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En ese nivel, en esa condición divina en el cielo, el Señor es reconocido como Dios todopoderoso. Pero cuando Él viene a la tierra, en la tierra a Él se le da un nombre terrenal. Por eso dice el ángel a María, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. En esta tierra a Él se le da un cuerpo humano y se le otorga un nombre terrenal, para que en esa condición humana Él cumpliera con el propósito del Padre, que era salvar a la humanidad, ofrendando su vida en sacrificio vivo, no solamente en lo que se refiere a la tortura de la cruz, sino en sacrificio vivo por la vida inmaculada, intachable y santa con que Él vivió en este mundo siendo hombre. Y Él fue tentado en todo, dice la Escritura, pero nunca pecó. Y a pesar de ser el Hijo de Dios, en su condición de hombre, aprendió a depender del Padre, aprendió la obediencia y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tenemos que diferenciar
al Señor como Dios en su deidad, en su divinidad en el cielo, y a Jesús como hombre en la tierra. Él no estaba como Dios, estaba como hombre. Sin embargo, en su esencia Él es Dios. Pero tomó todas las características humanas para que pudiera de esa forma humana, en la condición como vino Adán. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo perfecto y lo hizo hermoso y lo hizo santo. Así vino el Señor en la condición de Adán. Por eso se le llama el segundo Adán o el postrer Adán. En esa condición, Él está en el mundo. Cuando la Biblia refiere que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, Dios está haciendo una declaración pública en el cielo, ante todos los ángeles, ante todos los seres celestiales, ante los mismos demonios y ante todos los seres humanos. Dios está dando una declaración, está exaltando a Jesús como hombre, no como Dios, porque Dios no necesita exaltación. Dios no necesita que su nombre sea reconocido o que haya que motivar para que lo reconozcan. Jesús en el cielo es reconocido, en el cielo es adorado, en el cielo tiene la condición de Dios. Antes de venir a esta tierra, todos los ángeles se postraban y lo adoraban. Bendito el nombre del Señor. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, está haciendo una declaración de Cristo en su calidad de hombre. Y está detallando y está diciendo: he aquí le doy un nombre que es sobre todo nombre. En otras palabras, ese nombre Jesús que le ha sido asignado será reconocido con toda autoridad, porque es un nombre en la tierra y en el cielo que es sobre todo nombre. Y todos tienen que reconocer ese nombre Jesús. Tienen que reconocer esa labor, esa manifestación de que Dios se hizo carne, que Él se hizo hombre y en la condición de hombre triunfó en la cruz del Calvario y aplastó la cabeza de Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Toda lengua tiene que confesar que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios se complació y le dio toda autoridad. Cristo mismo, en su condición de hombre, le dice a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Está hablando como hombre porque Él, como Dios, tiene toda autoridad. Pero Él dice: toda autoridad me ha sido dada como hombre. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Entonces, cuando se habla de nuestro Señor Jesucristo, se está hablando del Dios hecho hombre, que es exaltado en su condición de hombre. Por eso un día en el cielo le conoceremos tal como Él es, ya no como hombre, sino como Dios. Bendito sea el Señor. Pero mientras dura el ciclo en el cual todavía está en vigencia su poder de Salvador,
mientras estemos la iglesia acá en la tierra, mientras sigan los convertidos, mientras su sangre siga activando perdón, Él está siendo exaltado en su condición de hombre, con toda la autoridad que el Padre le ha dado. Una vez que todo haya finalizado y que este mundo deje de ser y el diablo sea lanzado al lago de fuego y todos los hombres que siguieron al diablo, hicieron los pecados del diablo, sean lanzados al lago de fuego y sean juzgados los muertos ante el gran trono blanco y los libros sean abiertos. Una vez que todo esto pase, una vez que ya nosotros como iglesia hayamos estado en la boda del Cordero para habitar y vivir en la nueva Jerusalén que desciende del cielo, entonces ya ese Cristo, ese Jesucristo exaltado por la obra maravillosa de salvación que realizó, ya no tiene por qué seguir en esa misma condición. Ahora se le exalta como Dios. Ahora se le reconoce como Él era en el principio, en su verdadera y única deidad. Bendito el nombre del Señor. Y entonces se vivirá en el cielo como se vivía antes de que Luzbel se revelara y antes de que todas las cosas fueran hechas para el hombre y antes de que el hombre fuera formado. Jesús le revela a sus discípulos estas cosas, les muestra estas cosas. Los discípulos comprenden, los discípulos le reconocen. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios, sin embargo, tú te has hecho hombre. Pablo dijo: grande es este misterio. Dios se hizo hombre, vino en carne y por lo tanto los discípulos entendían perfectamente quién era Él. Cuando Él decía: el Padre y yo uno somos, es como que alguien que es multimillonario tiene un hijo y el hijo está trabajando en un determinado lugar. La gente que conoce al hijo no sabe que es el hijo del multimillonario. Pero el hijo del multimillonario dice: ese multimillonario es mi padre. ¿Qué va a ser tu padre? Si fuera tu padre, tú no estarías trabajando aquí limpiando pisos. Él y yo somos uno. Él es mi padre. La gente no le creía, porque era algo absurdo que el hijo de un multimillonario, que estoy poniendo un ejemplo, esté limpiando pisos. Eso no cabe en la cabeza. Cuando Jesús decía que Dios era su Padre, los fariseos no le podían creer, no lo podían aceptar. Tú eres un simple carpintero. Ni siquiera has nacido en una ciudad importante como Jerusalén. Eres de Nazaret. Y como dijo una vez Natanael a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Que eres Juan el Bautista? ¿Que eres Elías? ¿Que eres un profeta? ¿Un gran maestro? ¿Un gran rabino? ¿Y vosotros quién decís que soy yo?, preguntó el Señor. Ahí es donde Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Y Cristo lo mira sorprendido a Pedro
Y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esa verdad no te lo ha revelado el hombre, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Te ha revelado quién soy yo. Pero eso es algo que nadie lo puede entender hasta que se cumpla el plan. Yo estoy aquí como hombre hasta que se cumpla el plan. Toda la exaltación y todo el poder y toda la manifestación del Espíritu en él era porque él era obediente, porque él era sujeto, porque él decía: yo no hago nada sin que mi Padre me lo ordene. Lo que oigo de mi Padre, eso hablo. Lo que oigo de mi Padre, eso hago. Era obediente. Por eso es que Dios lo exalta. Y exalta su nombre. Y pone el nombre de Jesús como un nombre superior, no solamente a los hombres, sino a todo ser celestial creado por Dios. Lo pone por encima. Bendito el Señor. En el libro de Hebreos dice que llegará el día en que Cristo entregará todas las cosas al Padre y Él mismo se entregará al Padre para que haya un solo Dios, dice, para que solamente el Padre sea exaltado. Porque ya no habrá necesidad de exaltar al Salvador, porque todas las cosas habrán pasado. Por lo tanto, ahora los discípulos están entristecidos. Dice que va a morir. También ha dicho que va a resucitar. Pero los discípulos no creían que él iba a resucitar. Estaban preocupados. Hasta que el Señor les dice: no os dejaré huérfanos. Les enviaré otro consolador. Alguien que es semejante a mí, como Dios. Alguien que los ama igual como yo los amo. Alguien que hará todo lo que yo hago. Y aún mayores cosas hará en ustedes, porque yo voy al Padre. El Espíritu Santo, al cual el mundo no puede ver ni le conoce, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ustedes le conocen porque el Espíritu Santo está en mí. Ustedes me ven a mí, es lo mismo que ver al Padre, es lo mismo que ver al Espíritu Santo. Y así como está en mí y yo estoy con ustedes, el Espíritu Santo que está en mí está con ustedes. Pero cuando yo me vaya, el Espíritu Santo estará en ustedes. Ya no con, porque con es fuera. Yo estoy con fulano, estamos juntos, pero yo no estoy en fulano. Cristo dijo: el Espíritu Santo está con vosotros, porque el Espíritu Santo está en él. Y al estar él en la tierra lleno del Espíritu Santo, dice: el Espíritu Santo está con vosotros. Ustedes sí lo ven, lo conocen, porque al conocerme a mí, conocen al Espíritu Santo y conocen al Padre en lo que es su propósito, su amor, su poder, su autoridad, su carácter, su temperamento, su visión. En ese aspecto ustedes me conocen. Ustedes saben cómo yo soy, cómo yo pienso,
lo que me gusta. Así como ustedes me conocen a mí, es igual. Ustedes conocen al Padre y al Espíritu Santo porque es igual que yo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque el Padre y yo uno somos iguales. No hay diferencia en la manifestación, en el poder, en el amor, en el propósito. No hay diferencia en la personalidad, no hay diferencia. El que ha visto a Jesucristo ha visto al Padre y ha visto al Espíritu Santo. Así es el Padre. Ese Cristo maravilloso, lleno de ternura, así es el Padre, así es el Espíritu Santo. No hay diferencia, porque en esencia Dios es uno solo. Por eso tienen la misma manifestación, el mismo poder, la misma autoridad, el mismo amor. ¿Sí me entienden lo que les digo? El mundo no lo puede ver. Ellos no pueden recibir el Espíritu Santo porque ellos no lo ven ni lo conocen. Pero vosotros sí lo conocéis, porque mora con vosotros. Estoy con ustedes yo, lleno del Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo que está en mí, que fluye en mí, estará en vosotros. Ellos no entendían lo que Jesús les estaba hablando. Ellos seguían preocupados por el tema de que Jesús se iba. Cuando Jesús murió, los discípulos no sabían qué hacer. Aun cuando el Señor les había dicho, no salgan de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Hasta que venga el Consolador, lo que yo he prometido, el Espíritu Santo. No se muevan de Jerusalén, vayan al aposento alto, quédense ahí. Pero ellos no hicieron eso. Ellos, al ver que ya no estaba el Maestro, ya no estaba el Señor de ellos, y tampoco creían en su resurrección, se fueron a pescar, a trabajar, a ver de nuevo sus labores como antes. Pero el Señor resucitó. Y el Señor comenzó a reunirlo porque comenzó a aparecerse a todos ellos. No solamente a los 12, sino a muchos discípulos. Comenzó a aparecer, comenzó a mostrar sus manos, su costado. Se dieron cuenta que Él había resucitado. Ahora yo me voy al cielo, voy a mi Padre, y cuando yo esté allá arriba enviaré al Consolador. No salgan de Jerusalén hasta que venga ese Consolador, hasta que venga el Espíritu Santo. Los discípulos se fueron al aposento alto, lo vieron subir en el monte de los olivos, ellos lo vieron ascender. En el aire se iba el Señor como si fuera un cohete. Mientras ellos miraban, 2 ángeles estaban parados al lado de ellos y le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ustedes ven ir al cielo, así vendrá otra vez como le estáis viendo ir al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Se fueron al aposento alto a esperar. Pasaron los días y no llegaba nada. Ellos estaban ahí, no sabían qué hacer. Se ponían a orar, se ponían a conversar, algunos salían, otros entraban y así estaban.
Pasaron muchos días, pasaron semanas y no había nada. Hasta que llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, de los 500 discípulos que estaban en aquella casa del aposento alto, de esos 500 se fueron yendo y quedaron solamente 120. Esos 120 estaban sentados, tal vez hablando, conversando, y de repente entró un viento recio que soplaba y ¡brum! Abrió las puertas de par en par, las ventanas, y entró aquel viento y llenó toda la casa. Esa expresión llenó toda la casa es que todos sintieron el viento adentro que se movía como un remolino. Estaba en toda la casa ese viento moviéndose. Y de repente lenguas de fuego se aparecieron sobre sus cabezas. Y en ese momento que se hizo visible esas lenguas de fuego, todos experimentaron la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lengua, y comenzaron a danzar, y comenzaron a adorar a Dios en lenguas extrañas. Fue tan grande el ruido, el estruendo, la gritería, que la gente que estaba en la fiesta, en las ferias, que estaban en las calles, corrieron a ese lugar a ver qué cosa era lo que estaba pasando. Gente de diferentes partes del mundo que habían venido a adorar, judíos que se habían establecido en diferentes lugares. Había del Ponto, del Asia, de Galacia, del África, más allá de Cirene. De todas partes del mundo habían venido a adorar a esa fiesta. Y cuando ellos vieron a toda esa gente hablando en lengua extraña, habían personas creyentes que estaban hablando en el idioma de ellos, de los africanos, de los mesopotamios. Y ellos decían, ¿no son estos galileos todos? ¿Sí? ¿De dónde pues los oímos hablar en nuestra propia lengua? Partos, medos, elamitas, oían las maravillas de Dios. Cuando el Espíritu Santo vino a ellos, ocurrió algo que los discípulos jamás habían experimentado. Esa autoridad de Jesús como hombre, ese poder que emanaba de Jesús como hombre, esa sabiduría que emanaba de Jesús como hombre, era producida por el Espíritu Santo. Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Esa sabiduría era dada por el Espíritu Santo. Ahora, ese Espíritu Santo que había estado en Jesús y del cual los discípulos se quedaban atónitos viendo los milagros, cómo resucitaba muertos, limpiaba leprosos, levantaba paralíticos. Ahora ese poder, esa autoridad estaba en cada uno de ellos. Eso es lo que Jesús les quiso decir cuando les dijo, no os dejaré huérfanos. Ustedes no estarán solos. Ustedes ya no me tendrán a mí con ustedes, pero me tendrán a mí en ustedes por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, así como Cristo es Dios, así como el Padre Jehová es Dios.
Y los tres actúan en la misma armonía, con la misma esencia, el mismo poder y la misma autoridad y el mismo amor. Ustedes me han acompañado, me han seguido durante 3 años y medio, han visto maravillas, han visto cómo yo he actuado con sabiduría. Ahora ya no necesitan ustedes ver. Ustedes no me necesitan ver. Conviene que yo me vaya para que el Consolador venga a ustedes, porque ahora esa autoridad que a ustedes les maravillaba estará en ustedes. Ustedes van a sentir esa autoridad, ese poder, esa gloria, ese amor, esa compasión, esa fuerza. Ustedes la van a sentir individualmente. Ustedes serán llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura provocará en ustedes una explosión de fe, una explosión de poder. A partir de ese momento, los discípulos comenzaron a sanar enfermos, a levantar paralíticos, a sanar ciegos. Los apóstoles, donde quiera que iban, sanaban a un montón de gente. El poder de Dios estaba en ellos. La cobardía de Pedro desapareció y ahora se enfrentaba a los judíos diciendo: vosotros crucificasteis en un madero al Señor. Antes del Espíritu Santo, Pedro negó a Jesús cuando lo reprocharon, cuando le incriminaron. Él dijo: no lo conozco, tenía miedo. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo, se enfrentaba diciendo: ustedes lo crucificaron. Ustedes son los asesinos. Y lo colgasteis en un madero. Había en él una autoridad. Y también en los demás discípulos. Jesús había cumplido su palabra. Conviene que yo me vaya porque el Consolador no podría venir. Y cuando Él venga, Él os hará recordar todo lo que yo os he enseñado, porque es como que Él pusiera mi mente en ustedes. Mi mente estará dentro de ustedes. Por eso dijo Pablo: vosotros tenéis la mente de Cristo. Y no está hablando en un sentido figurado, está hablando realmente que tenemos la mente de Cristo. Cuando la llenura del Espíritu Santo está en nosotros y ha generado ese bautismo, tenemos la mente de Cristo, tenemos el poder de Cristo, tenemos el amor de Cristo, tenemos la autoridad de Cristo para echar fuera demonios. En mi nombre echaréis fuera demonios. Ellos ya no necesitaban a Jesús con ellos, porque ahora la revelación del Espíritu de Dios estaba en ellos. El Espíritu Santo les revelaba la palabra. El Espíritu Santo los inspiraba. El Espíritu Santo los movía a todo lugar. El Espíritu Santo escogía, separaba, guiaba. El Espíritu Santo hace la misma labor de Cristo, pero no fuera, sino dentro de cada uno de nosotros. Los discípulos ya no necesitaban a Jesús que esté con ellos, porque ya estaba en ellos. El Espíritu Santo es lo mismo que Jesús, porque es la misma esencia del Dios Trino. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, nosotros somos lavados por la sangre de Cristo. Somos perdonados, somos justificados. Pero el Señor dice: sed llenos del Espíritu Santo. Buscad el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes no serán los creyentes que conocen a Jesús solamente mediante la Biblia,
que oyen de milagros, que oyen de esto y de lo otro, que ustedes mismos enseñan y predican que Jesús hace esto y aquello. Ya no lo conoceréis así. Cuando el Espíritu Santo venga y llene tu vida y esté bautizado con ese poder de Dios, con esa persona del Espíritu Santo, es como que tú estuvieras lleno del Señor Jesús, igualito. Pensarás como Él, hablarás como Él, mirarás como Él, actuarás como Él, serás guiado y el Espíritu Santo se manifestará, impartirá los dones que tenía el Señor, te los impartirá a ti. Tanto así que el Espíritu Santo dice: yo tengo 9 dones para que tú escojas el que más creas conveniente de acuerdo a tu fe, el que más te guste. Y cuando tú estés haciendo la obra, tú te darás cuenta que dentro de los 9 dones, uno de ellos es el que más resalta en tu vida. De repente tú, lleno del Espíritu Santo, comienzas a discernir espíritus. Comienzas a darte cuenta que hay personas que tienen espíritus malos, o que hay personas que tienen ángeles alrededor. Tú los podrás percibir, los podrás discernir, entender. Cualquier persona no puede entender eso, no puede percibir eso. Pero si tú tienes el don de discernimiento de espíritu, tú lo puedes discernir. Hace unos años atrás llegaron 2 mujeres a la casa para conversar conmigo. Y cuando estas 2 muchachas entraron, yo pude percibir que eran lesbianas, que ambas eran lesbianas. Se sentaron y empezamos a hablar, pero mientras ellas hablaban un problema X que tenían, yo les digo: ustedes están metidas en el lesbianismo. Y se quedaron así mirando. Yo sé que ustedes son lesbianas, porque Dios me había hecho discernir su condición. Ese discernimiento, cuando tú lo empiezas a sentir, te das cuenta que está en ti. Y si lo sigues sintiendo, ese don de discernimiento de espíritu comienza a crecer. Es decir, a manifestarse más continuamente, porque comienzas a tener fe de que tú tienes ese don. Y cuando tú entiendes que tienes ese don, ya tú sabes que ese don se va a manifestar y actúas en fe. Los dones crecen y se manifiestan de acuerdo a la fe que uno tenga. Si oras por alguien que esté enfermo y se sana, le das gloria a Dios porque Dios lo ha sanado. Pero luego pasan los días, la semana, y oras por otro enfermo y también se sana, te das cuenta que en ti hay un poder sanador. No es algo que viene del cielo, es algo que emana de ti. Al principio pensabas que Dios lo había sanado. Es como decir: yo oré y de arriba del cielo Dios puso su mano
y lo sanó, pero no es así. Cuando nosotros oramos por alguien y se sana, es porque tenemos ese poder. Es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Es porque los dones de sanidades están en nosotros. Y cuando en la primera vez tú entiendes que fue Dios de allá afuera y no de tu vida, no una obra del Espíritu Santo a través tuyo, a través de los dones, sino que fue Dios, pero cuando vuelve a sanarse otro y luego se sana otro, ya te das cuenta de que no es un hecho externo, que hay un poder en tu vida, que tú tienes ese don. Entonces comienzas a orar con más confianza. Y más confianza significa fe. Entonces tú dices, Dios me usa para la sanación. Y comienzas a buscar enfermos. Y comienzas a orar por ellos. Algunos no se sanan, pero otros se sanan. Y te das cuenta que a lo largo del camino mucha gente se ha sanado cuando tú has orado por ellos. Y la gente empieza a entender que tú tienes ese don y te busca para que ores por fulano, mengano, porque ya vieron que cuando tú oras se sana la gente. No necesitas ser pastor, ni apóstol, ni profeta, ni maestro, ni evangelista. Simplemente estar lleno del Espíritu Santo. Así pasa con los otros dones. El don de género de lenguas. Tú has sido bautizado en el Espíritu Santo, tú hablas en lenguas. Cuando tú dejas de hablar en lenguas, por algo es. Tal vez porque no escuchas a nadie hablar en lengua y dices, yo voy a ponerme a hablar en lengua solo. No me parece. Entonces no hablas en lengua. ¿Y qué haces? Es un don apagado. Pero cuando tú oras en lenguas. Y cuando estás en la iglesia y cae el poder de Dios, tú hablas en lengua. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque puede haber alguien con el don de interpretación de lengua, o tú mismo puedes tener el don de interpretación de lengua. ¿Qué pasa cuando un día tú estás hablando en lengua y de repente comienzas a interpretarlo? Cuando alguien tiene o se manifiesta el don de lengua y el don de interpretación de lengua, la persona empieza a hablar en lengua, ella no entiende o él no entiende qué es lo que está hablando porque está en lengua extraña. Y de repente, en lo que está hablando en lenguas, en voz alta, aparecen palabras en castellano. Por decir, está hablando en lengua y de repente, pueblo mío, dice. Y la persona dice, pueblo mío. Él no pensó decir pueblo mío, ni quiso decir pueblo mío, simplemente estaba hablando en lengua, pero el don de interpretación de lengua aparece y es pueblo mío. Y sigue hablando en lenguas. He venido a vosotros esta noche. Y sigue hablando en lengua. No está pensando lo que va a decir. Es algo que fluye. Y yo lo sé porque yo lo he experimentado. Y traes un mensaje. Al principio te puede hasta sorprender. Cuando yo tuve esa experiencia por primera vez, estando yo solo de rodillas en mi casa en Lima, yo no era pastor,
era creyente. Yo estaba una tarde ahí en mi casa cuando en eso yo presiento que el Señor había entrado a la casa, que estaba ahí en la casa. Y me levanto de donde estaba sentado y dije, el Señor está aquí, y me tiré de rodillas, ahí en medio de la sala de mi casa, estaba yo solo. Y comienzo a orar y decirle, Señor, si estás aquí te adoro, te alabo, tú eres mi Dios, y comienzo a exaltarle. Y de repente comienzo a hablar en lenguas. Comienzo a hablar en lengua fluido. Y aparece, en lo que estoy hablando, dice, Fernando, sale mi nombre. Fernando, he venido a ti en esta tarde. Y cuando yo escucho eso que sale de mis labios, que estoy hablando en lengua y aparece ese mensaje así, está empezando el mensaje, yo me asusto. Y corto, porque me sorprende, fue mi primera experiencia. Y lo corté y ya no hablé en lenguas. Y como no hablé en lenguas, pues ya no había mensaje. Pero algo me iba a decir el Señor esa tarde. Fernando, he venido a ti en esta tarde. Algo me iba a decir y yo lo corté. Y después quise de nuevo, pero ya no. Y dije, perdí la oportunidad de mi vida. Algo me iba a decir Dios ese día. Pero yo experimenté lo que era el don de género de lengua y el don de interpretación. Fluían las palabras. Cuando uno ya empieza a ingresar en ese ambiente y hay otros hermanos que profetizan, hay otros hermanos que tienen don de género de lengua, y ahí es donde empieza a manifestarse el Espíritu. Ahí es donde Dios comienza a hablar a la iglesia, ahí es donde Dios comienza a tratar. Si no hablamos en lenguas, ¿qué interpretación va a haber? Si no oras por un enfermo, ¿qué sanidad va a haber? Si no crees a lo que tú percibes, un discernimiento de espíritu, ¿qué experiencia vas a tener? Eso genera en ti confianza y fe para creer que en ti existe ese poder de Dios, ese don. Dios quiere que toda la iglesia esté llena de dones. Que hablen en lengua, que profeticen, que sanen enfermos, que tengan discernimiento de espíritu, que haya palabra de ciencia, que haya palabra de sabiduría, que son hechos sobrenaturales. Entonces los discípulos y los apóstoles, de acuerdo al grado que tenían, comenzaron a experimentar en ellos lo que habían visto y habían escuchado del Señor. Ahora lo experimentaban ellos. San Juan, cuando escribe su carta, él dice, lo que han palpado nuestras manos, lo que han visto nuestros ojos, tocante al verbo de vida, eso hablamos. Él está diciendo lo que hemos visto, lo que hemos experimentado de Jesús cuando Él estuvo con nosotros y lo que hemos experimentado de Jesús en nosotros. En una experiencia propia, personal, lo que había en Jesús fue transmitido a todos sus discípulos. Era como ver a Jesús en cada discípulo, con la misma autoridad, el mismo poder, la misma gloria.
Es lo que debe haber en todos nosotros. Es lo que debe fluir en todos nosotros. Pero nunca va a fluir si a nosotros no nos interesan esas cosas. Si nosotros estamos pensando en otras cosas. Si estamos dando lugar a otras cosas y no a las cosas que son del Espíritu de Dios. Si tú comienzas a buscar las cosas que son del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios comenzará a usar tu vida, porque tú eres un discípulo del Señor. Muchos de aquí no tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Deberías de buscarlo con ansias. Deberías ayunar para eso. Deberías orar constantemente para eso. Llorar en la presencia de Dios para que Dios te llene de su Espíritu. Para que esa gloria de Dios esté en ti. Para que toda esa vida mundanal desaparezca y aparezca la vida del Señor en ti. Y tu mente, tu corazón, tu alma, tu cuerpo esté rendido al servicio del Señor. Y ya no seas un oidor, sino un hacedor, porque está en ti. Cuando el Espíritu de verdad venga sobre vosotros, Él os guiará a toda verdad. Ustedes se darán cuenta que ya no necesitan que yo camine con ustedes. Ustedes se darán cuenta que ya no hago falta con ustedes, porque el Espíritu Santo estará en ustedes. Él los conoce como yo los conozco. Él sabe de tus debilidades, Él sabe de tus problemas, Él sabe de tus necesidades como yo lo sé. El Espíritu Santo es Dios. Tiene las mismas cualidades mías, somos iguales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son iguales. Son omnipresentes, son omniscientes, son omnisapientes. Pueden estar en varios lugares al mismo tiempo. El Espíritu Santo puede estar en todos los creyentes sin ningún problema y actuar diferente en cada uno de ellos, porque es Dios. ¿Qué es lo que nosotros entendíamos del Espíritu Santo? Ni siquiera sabíamos cómo entenderlo. Ni caso le hacíamos. Todo estaba centrado en el Señor y está bien. Pero el Señor dijo, ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Porque si no, ¿cómo camino yo con ustedes? Ustedes tienen que experimentar. Tienen que tener la revelación del Espíritu. Entonces, el concepto que teníamos del Espíritu Santo era que, no sé, era algo así como una corriente. Una vez a un grupo de jóvenes le dijeron, dibujen en la pizarra al Espíritu Santo. Y uno dibujó una paloma, el otro dibujó una flama de fuego, el otro dibujó aceite, una vasija de aceite, el otro dibujó un poco de agua. El Espíritu Santo no es nada de eso. El Espíritu Santo es una persona, así como Cristo, así como el Padre. El Padre ve, el Hijo ve, el Espíritu Santo ve. El Padre habla, el Hijo habla, el Espíritu Santo habla. El Padre tiene autoridad, el Hijo tiene autoridad, el Espíritu Santo tiene autoridad.
El Padre puede estar en muchos lugares, el Hijo igual, el Espíritu Santo igual. El Padre escoge, el Hijo escoge, el Espíritu Santo escoge. En el capítulo 13 de los Hechos dice el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo a la obra, a lo que los he llamado. Está hablando el Espíritu Santo. Cuando tú piensas en el Espíritu Santo, piensa en Jesús. Es como que el Espíritu Santo es Jesús. Es el Padre, es el Hijo. Cuando el Espíritu Santo está en ti, Dios está en ti. Él los guiará todo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él será vuestro consolador. Cada vez que tú estás triste, deprimido, sientes que no das más, el Espíritu Santo es tu consolador. Tú le clamas al Padre, le clamas al Hijo, pero el que interviene para consolarte es el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está en esta tierra, en cada uno de nosotros. Llénate del Espíritu Santo. Toma un concepto claro de quién es el Espíritu Santo. Es el que está con nosotros y en nosotros. Para que esté en ustedes tienen que bautizarse en el Espíritu Santo. De lo contrario, solo está con ustedes. Pero en, que implica ya todo el poder y la autoridad, cuando sean bautizados hablando en otras lenguas. A partir de hoy, comienza a interesarte por el Espíritu Santo. Comienza a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Comienza a buscar los dones del Espíritu Santo. Comienza a buscar la santidad en el Espíritu Santo. Nosotros pedimos al Padre en el nombre de Jesús, pero sabemos que el que actúa, el que ejecuta las respuestas de Dios es el Espíritu Santo. Lo primero que tienes que empezar a hacer es ponerte en comunión con Dios. Arrepentirte de tus pecados. Apartarte de tus pecados. Y comenzar a buscar de esa fuente. Cristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habría de venir sobre los que creyeran en Él. Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo. Cuando tú lees el capítulo 2 de los Hechos, capítulo 1, donde está hablando del rey David, dice que el Señor, estando en el cielo, derramó esto que vosotros veis y oís, dice Pedro. Cristo recibe del Padre esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo y ha derramado esto. Es decir, el Espíritu Santo ahora es el que está en esta dispensación, actuando, porque Cristo así lo ha delegado. Así como el Padre se hizo a un lado y dijo: ahora es tu dispensación, hijo, la dispensación de la gracia. Ahora Cristo, que va a ascender al Padre después de muerto en la cruz,
Él dice, ahora le toca al Espíritu Santo. Y ahora estamos en la época del Espíritu Santo, donde hay que pedir a Dios ser llenos del Espíritu Santo. Por eso que ahora cuando un predicador predica o un hermano estudia la palabra, la inspiración y la revelación viene del Espíritu Santo. Antes Jesús tenía que enseñarle a sus discípulos y ellos recibían de Jesús la enseñanza, pero ahora no. Ellos tienen al Espíritu Santo adentro y de dentro fluye la revelación y la comprensión de todo. Eso es lo que la gente no entendía de Jesús y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Y de dónde tiene este poder para hacer milagros? Ellos no entendían. ¿No es este el carpintero, el hijo de José? El Espíritu Santo estaba en él. Por eso andaba haciendo milagros y sanidades, porque el Espíritu Santo, Dios, estaba con él. Así como nosotros. Comienza a entrar en esa faceta. Ingresa en el mundo del Espíritu Santo. Comienza a anhelar todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y tú comienzas a hacer tu lista y decir, a ver, ¿qué cosa es lo que tiene el Espíritu Santo? Bueno, tiene dones naturales, tiene dones espirituales, tiene dones ministeriales. El Espíritu Santo santifica, el Espíritu Santo da poder, da autoridad, el Espíritu Santo habla. Pues comienza a anhelar todo lo que es del Espíritu Santo. Haz un compromiso con Dios. Y dile, a partir de hoy, Señor, yo voy a buscar todo lo que es del Espíritu Santo para mí. Porque ha sido dado para mí. Si no lo tengo, si no ejerzo nada de lo que es del Espíritu Santo, es porque mi mente, mi corazón, mi cuerpo y todo mi ser está dedicado a otras cosas que no son del Espíritu de Dios. Pues voy a buscar lo del Espíritu de Dios. Y cuando tú empieces a buscar de corazón, va a comenzar a fluir el Espíritu Santo en ti. No se va a dejar esperar. Va a comenzar a fluir. Y ahí te vas a dar cuenta lo que era el Señor cuando estaba en la tierra. Todo lo que Él hacía, tú y yo lo podemos hacer. Todo lo que Él era, tú y yo podemos serlo. Porque Cristo mismo lo dijo. Mayores cosas de las que yo he hecho harán vosotros, porque yo voy al Padre. Pero el Espíritu Santo estará en ustedes para hacer mayores cosas. Y no estamos en competencia, sino ante la fluidez del Espíritu Santo, de un corazón agradecido y abierto para Él, de una vida que quiere las cosas de Él. Pero ¿sabe qué siento yo esta noche? Una gran incredulidad. Siento en la mayoría de ustedes una incredulidad muy fuerte. Algo como que lo ven inalcanzable. Algo así como que no puedo, pastor, no puedo llegar a eso. Hay cosas en mi vida que no sé, me tienen como aislado. Yo quisiera y al mismo tiempo no quiero. Eso es lo que siento. Siento como que en ti hay algo que te impide, que no te deja.
Y lo único que se puede entender de ese algo es el pecado. El pecado es lo único que puede frenarte, que puede impedir que tú entres a esa relación con el Espíritu de Dios, hasta que te arrepientas de corazón, hasta que te humilles delante de Dios, hasta que le pidas perdón, hasta que decidas abandonar el pecado. Entonces sí, tu alma se liberará y entrarás al ambiente del Espíritu de Dios. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Yo quiero orar por ti. Me gustaría orar más por el arrepentimiento que por cualquier otra cosa. Me gustaría orar por todas esas personas creyentes que dicen: tengo que tomar una decisión, tengo que romper esa cadena, no puedo solo, no puedo sola, necesito ayuda, necesito liberación, necesito vencer al demonio, necesito la sangre de Jesús. Déjame orar por ti. Toda vida que quiera que haga una oración por usted, que tenga la capacidad de decir: ore por mí, pastor, porque yo sí quiero todo lo que es del Espíritu Santo de Dios. En mi vida yo he estado dedicado a todo tipo de cosas, la mayoría de ellas malas, pecaminosas. Pero ahora ya no quiero vivir así. Ahora quiero introducirme en el mundo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tome el control de mi vida. Que el Espíritu Santo obre en mi corazón, en mi alma, en mi mente. Que liberte mi mente, que liberte mi corazón. Cristo lo hace por medio de su Espíritu Santo. Hay una vida que se ha puesto de pie. ¿Alguien más? Otra vida más, otra vida más, otra vida más, otra vida más, otra vida más. Dios bendiga a todas esas vidas. Dios te ofrece un mundo maravilloso, un poder sobrenatural, una gracia que no tiene límite, una autoridad sobre el mal, del cual el diablo temblaría de saber de que aquí hay vidas que van a comenzar a llenarse del Espíritu Santo. A él no le importa que tú vengas a la iglesia. Al diablo, es más, él te trae. A él no le interesa que tú vengas, que tú escuches. Pero él tiembla cuando tú tomas decisiones para buscar a Dios, para llenarte del Espíritu de Dios. Ahí sí, Satanás tiembla y buscará la forma de impedirlo. Pero Dios es más poderoso. La autoridad divina es más grande. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Voy a orar por ti. Toda la iglesia se pone de pie. Vamos a orar por todas estas vidas. Hay un buen grupo puesto de pie. Vamos a pedir a Dios
Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquí están muchos creyentes puestos de pie. Tu palabra ha sido dada, ellos lo han comprendido. Hay ataduras muy fuertes, Señor. Hay cadenas, hay ligaduras muy fuertes en sus vidas. No se pueden zafar, no las pueden romper. Están atados, se sienten impotentes, no tienen fuerzas. Quieren ser libres y no saben cómo. Quieren agradarte y no pueden. Quieren hacer tu voluntad y se sienten que no son capaces. Y ahora ante esta palabra reveladora de tu Espíritu, ellos sienten como que no están a la altura, porque están atados, están encadenados. Pero yo te pido, Señor, en ese gran amor, en ese gran poder, en esa gran misericordia que tú tienes, Señor, en esa conmiseración, desciende desde el cielo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Obra poderosamente a través de tu Espíritu Santo y rompe esas cadenas, rompe esas ligaduras, rompe esas ataduras. Esas cadenas, Señor, se caigan. Comienza a liberar cada vida de dentro para afuera. Comienza a liberar sus almas, comienza a liberar sus espíritus, comienza a liberar sus mentes, comienza a liberar sus corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Liberta, liberta. Rompe cadenas, oh Dios. Rompe cadenas, Señor. En el nombre de Jesús. Libera esas mentes. Libera esas mentes. Echo fuera todo poder satánico, todo poder demoníaco, echo fuera. En el nombre de Jesucristo. Tu Espíritu Santo comienza a tomar el control. Comienza a tomar el control de estas almas. Comienza a tomar el control, oh Dios, por medio de tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Comienza a obrar en cada uno. Comienza a obrar liberación. Comienza a provocar la fe. Comienza a dar confianza. Comienza a dar autoridad. Comienza a poner una mente positiva. Comienza, Señor, a obrar para que ellos busquen tu gracia, tu poder, tu gloria, y les sea concedido a cada uno según su medida de fe. Que los dones del Espíritu Santo venga sobre ellos. El bautismo en el Espíritu Santo venga sobre ellos. Y hablen en otras lenguas. Y sean libertados y bendecidos, Señor. Llena esta iglesia del poder de tu Espíritu Santo. Llena esta iglesia del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Y sana a los enfermos. Sana a los enfermos. Liberta a los que tengan vicios. Libértalos para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Denle un aplauso que llegue hasta el cielo. ¡Gloria a Dios! Bendito sea su nombre.